Abrimos la mesa y empezamos saludando. Por ejemplo, a Gonzalo Baroni, buen día. Buenos días a todos. ¿Qué anotaciones estabas haciendo? ¿Te faltaba algo? Algún WhatsApp que te mandan al último momento con aportes. Ah, bueno. Gabriel Mazarovich. Muy buenos días, Emiliano. Oscar Sarlo, que nos acompaña hoy como invitado, cambiando de mesa además, porque lo hemos tenido en otra hace poco. Buen día, Oscar. ¿Qué tal? Bien. Y a distancia, el saludo va para Leonardo Costa, que creo que anda maluco, ¿no? Algo de fiebre. ¿Qué pasó, Neco? Bueno, una noche un poquito de fiebre, medio culeco, como dicen en el interior. ¿Se te vino la gripe? Esperemos que no. Pedí hacerlo a distancia para evitar eso que contaba Gabriel, que está muy bravo. No, y para evitar el contagio, no queremos saber nada con la gripe acá. Bueno, pensé un poquito más en solidaridad, yo no quería enfriar nada más. ¿Qué ibas a decir, Gabriel? Yo solo, en nombre de todos tus contertulios acá y mío personal, felicitarte por el cumpleaños que acabas de cumplir año en una fecha muy emblemática para vos y para todos del 26 de julio. Y sé, porque además lo comentamos a las 0 horas y 1 minuto, que lo recibiste escuchando a Silvio Rodríguez. Te estoy conquistando, Leonardo. Es verdad, estuvimos dialogando por WhatsApp. Preguntan, ¿qué ibas a decir, Gonzalo? Justamente hice un gesto, porque de a poco el otro día vimos... El puño izquierdo para arriba. Sí, porque el otro día vimos una foto muy linda de Leonardo cuando fue a Cuba, en uno de los comités de la Revolución. Muy interesante, la verdad. De a poco creo que Gabriel me está pasando al Colorado para el otro lado. No, eso no va a pasar, no te preocupes. El viejo Coco aparece y reaparece. Ahí estamos. Feliz cumpleaños, Leonardo. Bueno, muchas gracias a todos, che. Feliz cumpleaños, atrasado de nuestra parte. Feliz cumpleaños. Le preguntan a Gabriel desde la audiencia si se pudo sacar la venda del ojo. Me pude sacar la venda del ojo, lo tengo bárbaro, y me quedó solo una cicatriz muy chiquita. Muchas gracias. Ahora sí, podemos empezar después de la previa. Vamos al menú, vamos a nuestro orden del día. La semana pasada, la bancada del Frente Amplio decidió incluir en el proyecto de rendición de cuentas un artículo que elimina la posibilidad de descontar impuestos a las empresas que hacen donaciones a las universidades privadas. La propuesta surgió del sector IR, que encabeza la diputada Macarena Gelman. Ella explicó que la idea no tiene un fin recaudador, sino que busca proteger a la educación pública, manteniendo en cambio los beneficios de las donaciones que los privados realicen a la Universidad de la República y a otras organizaciones sociales. Desde las universidades privadas hubo un rechazo inmediato a la medida. Se advirtió que puede repercutir en una disminución de la cantidad de becas que usufructúan sus estudiantes. En su cuenta de Twitter, el senador nacionalista Javier García escribió: "La persecución ideológica a la educación privada no va a mejorar la educación pública". ¿Cómo han visto este tema del que se ha hablado tanto durante el fin de semana? ¿Quién empieza? ¿Empezás tú, Gabriel? No tengo problema. Yo Dale. primero aclarar 2 o 3 cosas. Esta propuesta estaba incluida dentro de las 7 propuestas de incremento presupuestal o de incrementar recursos que se le plantearon al equipo económico de Tabaré Vázquez hace ya 20 días. Dentro de las 7 propuestas estaba incluida esta idea como una de las ideas, y además había sido trabajada y planteada también en algún momento por el Instituto Cuesta Duarte, como una de las posibilidades de hacer. Segundo, esto no es una medida contra toda la educación privada. Se mantienen las exoneraciones tributarias para escuelas, liceos y obras de infraestructura que se permita que se aprueben por la enseñanza. Tercero, para ir redondeando esta primera intervención, yo creo 2 cosas. Primero, la educación privada universitaria tiene un montón de exoneraciones. Esta es una de ellas. Por ejemplo, la Universidad de la República paga aportes patronales al BPS, las universidades privadas no. Y eso se mantiene, no pagan como empresa. Y es una reducción muy importante y una desventaja muy importante con respecto a la universidad pública. Hay otros conjuntos de exoneraciones que se mantienen. Entonces, segundo, que afecte a las becas o no es una decisión de las universidades privadas, no de los que impulsan la ley, ¿no? Porque la ley no dice que tienen que bajar las becas. Si ellos deciden bajar las becas y no los sueldos de los rectores
o no los autos que tienen los profesores de alta dedicación, es su problema, no la de los que impulsan la ley. Y por lo último que digo es, la universidad pública tiene 100.000 estudiantes y realiza el 88% de la investigación que se realiza en el Uruguay. Las universidades privadas tienen más o menos 10.000 y fundamentalmente son un lugar que tiene claramente, en el caso de las universidades, un sentido de lucro, de ganancia. Y a mí me parece que es una señal positiva en torno a tratar de vehiculizar lo que quieran aportar las empresas hacia la universidad pública. Ahora, las empresas pueden seguir aportando a la universidad privada. Nadie se los prohíbe. Lo único que no van a tener el 75% de exoneración tributaria, nada más que eso. Un detalle, me llamó la atención que dijeras que esta medida figuraba entre las que se habían propuesto para mejorar la recaudación, para evitar los recortes de gastos en sectores de la educación. Esta medida no necesariamente mejora la recaudación, porque la empresa que donaba a una universidad privada y por lo tanto direccionaba, entre comillas, una parte de los impuestos hacia esa institución, porque de los 100 pesos que dona... 75, ahí va. Sí, más, termina siendo 81%, se pueden descontar de los impuestos de esa misma empresa. Esa empresa puede donar a otra institución, supongamos a un instituto secundario, de educación secundaria privado, y por lo tanto la plata no va a rentas generales, no es que vaya a mejorar la recaudación. Es cierto que no es lineal, Emiliano, es absolutamente cierto. Lo que digo es que es una señal política en torno a favorecer que las cosas se hagan hacia la educación pública y en todo caso que si se donan hacia la universidad, hacia los sectores de la educación privada, se donen hacia sectores que tienen mucho más sentido que una universidad. Seguimos. Gonzalo. Primero que nada, el hecho de que el Estado acepte o permita exoneraciones de tributos a través de donaciones, ya de por sí es un financiamiento del sector público. ¿Por qué? Porque en realidad está restringiéndose de su recaudación. Por lo tanto, el permitir en determinados sectores y en otros no, es una decisión pública, es una decisión del Estado que dice, bueno, esos fondos en vez de yo tenerlos en rentas generales y adjudicarlos de determinada manera, lo que estoy haciendo es permitir que esté con los fondos que ya de por sí iba a recaudar el Estado, vaya, en este caso, a la universidad privada. Eso en primer lugar. La educación en general es un bien público y por lo tanto, a mi entender, amerita fondos públicos. Y como amerita fondos públicos, también vamos a tomar un caso porque no somos un país aislado del mundo. En el mundo en general, la educación terciaria y universitaria tiene enormes subsidios, porque ya de por sí, o sea, salvo casos particulares, yo voy a discrepar con Gabriel, no es algo lucrativo. El tener una universidad no es algo lucrativo. Evidentemente se tiene fondos, pero la gente se termina gastando en investigación, en sueldos, en inversiones, tanto edilicias como en general en la educación. Y yo no creo que en el caso de Uruguay, tengo entendido que en varios países sí, los que hayan puesto universidades privadas es para hacerse más ricos o acrecentar sus bolsillos. Eso me voy a permitir discrepar con mi amigo Gabriel. Después, una cosa más, también es discriminatorio en el sentido de toda la cadena de educación privada. ¿Por qué? Porque solamente se lo va a quitar a las universidades privadas y no a los niveles secundarios y primarios y demás. Eso también. Después lo segundo, la universidad privada no necesariamente es comparable en sus carreras con la de la Universidad de la República. Que quiero aclarar que yo soy egresado de la Universidad de la República, he trabajado en el cogobierno y defiendo enormemente a la Universidad de la República. Eso también ante algún comentario que pueda surgir de quién se pone de cada lado. Me parece que no necesariamente las mismas carreras que se imparten en un lado son iguales a las demás. Hay determinados beneficios, tanto de un lado como del otro, que no todos los alumnos se adaptan. Son modelos distintos educativos y hay alumnos que realmente se sienten más cómodos en la UDELAR, hay otros que se sienten más cómodos en la universidad privada y por lo tanto la variedad también le da riqueza al sistema terciario. Y lo último, que es lo que me parece más grave, las universidades privadas declararon que recibieron 1.6 millones de dólares de donaciones el año pasado, que están adjudicadas en su mayoría a becas. 1.6 millones de dólares, si lo pasamos a pesos, son algo así como 40 millones de pesos,
Y si tomamos el 75%, porque solamente se descuenta hasta un 75% de IRPF e IRAE, son 36.6 millones de pesos. Estamos hablando de que un ajuste de 1.500 millones de pesos, estamos embretados en una discusión de 36.6 millones de pesos. Si quieren discutir... Quienes han impulsado esta medida insisten, esto no es económico. Acá el factor ideológico. determinante no es la cantidad de dinero, es una señal, es programático, decía por ejemplo la diputada Macarena Gelman. Bueno, yo lo que insistiría, y culmino con mi primera intervención, es por 36 millones de pesos contra los 1.500 millones de pesos que recortaron en la educación, estamos discutiendo algo ideológico sobre el pucho, porque estamos sobre el pucho, estamos a último momento y todavía estamos viendo si hay diputados que lo van a votar, si hay sectores que lo van a apoyar o no. Entonces, si realmente quieren dar mensajes, si realmente quieren hacer un simbolismo, si realmente quieren discutir ideología, no tiene que ser sobre el pucho y porque los apretaron por dinero. El ministro Danilo Astori salió a discrepar con la medida ayer cuando se enteró y anunció que se propone desactivarla, que va a intentar, que el Ministerio de Economía va a tratar de desactivarla o en esta instancia de diputados o en la siguiente, en el Senado. Bueno, esta medida que fue un poco sorpresiva, a mí la reflexión que me genera son de dos tipos y digamos, pensando en una política más a largo plazo, ¿no? En primer lugar, yo entiendo sí que es una cuestión ideológico-política, pero no veo que esto esté mejorando la discusión sobre el problema, que es un problema muy importante. Me parece directamente que es una confrontación dentro del Frente Amplio y esto obviamente es un tiro para la conducción del Frente. Porque como bien dice Gabriel, si esto ya se planteó hace 20 días o lo que fuera, obviamente fue derrotada esa postura y ahora desde fuera de la instancia de discusión de las políticas públicas se vuelve a plantear de cara a la opinión pública, debilitando más al gobierno. Entonces, esto es un planteamiento en contra de la conducción, porque no tiene ninguna posibilidad de salir. En segundo lugar, el error me parece que está en que las políticas públicas no se discuten en la instancia presupuestal, porque la instancia presupuestal es muy expeditiva, es muy rápido el trámite parlamentario. Las políticas públicas, como por ejemplo, qué hacer con la enseñanza privada, eso se discute de cara a la sociedad, primero poniéndose de acuerdo el partido, qué es lo que quiere hacer con eso, y después dando su mensaje a la sociedad. Y no lo han hecho. Esto tiene toda la impresión de una puñalada trapera realmente dentro de la interna del Frente, ¿no? Lo curioso es que salió votada por unanimidad porque en la bancada. Porque incluso nadie, con votos como el de Alfredo Asti, que pertenece a Asamblea de Uruguay, el grupo del ministro Pero Astori. votaron de la boca para afuera, nadie está convencido de eso. Pero no porque en el fondo no pueda estar de acuerdo, es porque no fue discutido y no tuvo consenso. Y seguir perdiendo batallas al Frente no le viene bien, no nos viene bien esto. Parece que es un despropósito en eso. Leonardo, por teléfono. Sí, a ver, vamos a empezar por quién fue quien instauró esta medida, porque esta medida fue instaurada en el gobierno de Tabaré Vázquez, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, e impulsada por el ministro Astori. O sea, esto no es una medida, la que habilitó la deducción hasta un 75%, no es una medida que haya sido instaurada en otro gobierno que no fuera del Frente Amplio. Lo que ratifica la idea de que esto es una puja interna, como decía recién Oscar, porque naturalmente fue una medida que para promover la canalización del gasto de las empresas hacia algunos sectores. Ese es un primer tema. Segundo término, como muy bien decía también Gonzalo, estamos hablando de $1.600.000 que no hacen a la discusión, del presupuesto me refiero, sino que claramente esto es un tema ideológico, como lo planteaba también muy honestamente Macarena Gelman directamente, diciendo esto es un tema que a nosotros nos parece ideológico. Yo creo que es un profundo error de política educativa, un profundo error además de percepción de lo que es la universidad, las universidades privadas, y más importante aún, una medida mediocre, porque lo que hace es igualar para abajo. Como la universidad pública de pronto no puede tener en alguno de los sectores niveles de excelencia, cuando sí existen niveles de excelencia en otros lados, directamente dice, bueno, esto no canalicemos gasto público, es decir, el gasto tributario es un gasto público de alguna manera, cuando digo gasto tributario es lo que dejo de percibir,
vamos a canalizarlo directamente hacia las universidades públicas, lo cual no es cierto, porque no necesariamente quien está aportando hacia uno u otro lado va a tomar esa decisión, porque la decisión de un gasto en tributario, entonces termina una decisión empresarial que tiene que ver con sentirse que uno está poniendo algo de plata en un lugar donde eso reditúa. Y naturalmente muchos de estas donaciones iban para becas. Por supuesto que podrán seguir existiendo becas. Ahora, este no es el camino. Si lo que se quiere hacer es dirigir qué tipo de becas, cómo, cuándo, lo que hay que hacer es en la reglamentación. Porque eso existe hoy por hoy, decir, bueno, hasta tanto en proyectos educativos, para personas que tengan menores ingresos porque ese es un argumento que utilizaba hoy en una entrevista que tú hacías, Emiliano. Bueno, dirijamos como Estado, decir, bueno, yo quiero que este gasto vaya a tal o cual sector o a tal o cual estudiante con tales o cuales méritos y condiciones económicas, y no directamente sacándolo. De todos modos, en esa entrevista más temprano, Neco, la entrevista con el diputado Martín Couto, que ha integrado esta misma mesa de los lunes tantas veces, diputado del sector IR, del Frente Amplio, él sobre todo ponía el énfasis en que se quería emparejar o acercar el régimen de beneficios de las universidades privadas con el de la Universidad de la República, sobre todo teniendo en cuenta algo que mencionaba Gabriel recién, que las universidades privadas no pagan aportes patronales a la Seguridad Social y la Universidad de la República sí. ¿Cómo ves ese argumento? Y veo que es un argumento de caja nomás, porque que paguen aportes a la seguridad social por el aporte patronal en el presupuesto público es un cambio de caja que hace el Estado. En definitiva, lo que va del presupuesto, una parte va para el BPS, y eso es un tema de asignación presupuestal, no es otro. Entonces, por otra parte, el presupuesto público, yo creo que en el fondo acá hay una discusión que está equivocada, es las universidades privadas claramente se financian mayoritariamente con el aporte que hacen los estudiantes, no hay otra. Esto acá es insignificante en los presupuestos, pero no es insignificante para quien recibe la beca. Ese para mí es la discusión que está mal planteada. Y por eso, con todo el cariño que le tengo a Martín Couto, para mí es una decisión equivocada y que estira hacia abajo el sentido de excelencia, directamente. Gabriel. Bueno, primero dos precisiones, que no es el tema central de la discusión presupuestal, estoy absolutamente de acuerdo. Digo, y creo que no, por lo menos yo no tengo la más mínima intención de que lo sea. Si se transformó en eso a partir de otro debate, me parece que es un error. Quizás el tema central es el que vamos a discutir a continuación, y cuáles son los recortes y cómo se abaten los recortes, cómo se abaten los abatimientos, por decirlo en términos claros, claramente. Segundo, está muy claro que este tema solo de por sí no resuelve una discusión que se debe a la sociedad uruguaya, que es qué hacer con la educación privada, dónde, cómo, para qué sirven las universidades privadas y dónde. Segundo, es un tema ideológico, claro. También es ideológico que los empresarios aporten a las universidades privadas. Es absolutamente ideológico eso. Y también hay algunas empresas que están directamente vinculadas a las universidades privadas que en realidad, más que aportar, evitan pagar impuestos. Y eso también ocurre en esta situación y en esta cosa, porque son actividades privadas y empresariales. Ojo que hay varias de estas empresas que donan a institutos públicos y privados, y en particular a la Universidad de la República y a la Universidad privada. Ahora, lo que digo, en esa discusión, haciendo las salvedades de todo lo otro, de que este no es el tema central, y que ni siquiera es el tema central para discutir qué hacer con las universidades privadas, que estamos completamente de acuerdo que no es, y que hay que hacer una discusión mucho más de fondo, pero hay algunas cuestiones que a mí me parece bien importantes. Primero, yo quiero discutir nivel de excelencia. ¿Qué nivel de excelencia hablamos? Porque una universidad tiene que tener formación, investigación y extensión. Reforma de Córdoba, no es que lo diga yo marxista de nada, Reforma de Córdoba, ¿está? La única institución terciaria que tiene eso en el Uruguay es la Universidad de la República, ninguna más. Ninguna más. Entonces, segundo, tiene que... Desde el otro lado de la mesa, Oscar... No, ninguna más. Salvo que consideremos extensión mostrar un PowerPoint en algún seminario en un hotel, ¿no? Pero si no... Bueno, no es así. Ahora, creo que tenemos que debatir en ese sentido. Nivel de excelencia en que el 88% de la investigación lo hace la Universidad de la República en el Uruguay. Y lo hace con un enorme nivel de excelencia. La Facultad de Ingeniería, pese a que la dictadura destrozó todo, tiene uno de los institutos de matemáticas más importantes de América Latina. Hay investigaciones de túnel de viento, hay investigaciones
sociales, en el tema de la agronomía, de la veterinaria, de todo que se hacen en la Universidad de la República. Entonces, es más, el primer parque eólico que se instaló en el Uruguay fue hecho con recursos de la Universidad de la República. Lamentablemente después se abandonó y se abrió a este nuevo sistema de empresas privadas. Entonces, yo creo que en ese sentido está muy bueno discutir, y esta medida yo no creo que sea tan grave, la verdad, y creo que es cierto que es un debate interno del Frente Amplio, no tengo la más mínima duda que lo es, y que quizás no sea la mejor manera de hacerlo en este momento, también estoy dispuesto a aceptarlo, pero planteado no me parece una mala medida, la verdad. ¿Qué ibas a agregar, Oscar? Sobre lo que estaba diciendo Gabriel, que en realidad está adelantando una discusión de fondo, claro. En la cual ya puedo estar más de acuerdo en que habría que poner el ojo en qué es lo que hacen las universidades privadas y, por ejemplo, como pasa en muchos países, condicionar esa exoneración a que muestren objetivos. No estoy de acuerdo en la afirmación radical de que no hacen ni investigación ni extensión. Eso no es así. Se investiga en algunas universidades privadas, en alguna medida todos lo hacen, porque hay algunas exigencias, eso el reglamento lo exige. Que esté a la altura del esfuerzo que hace el Estado, eso es lo que habría que evaluar. Y paralelamente con esto, de adelanto de la discusión de fondo, quiero decir una cosa, ¿no? La primera discusión que plantean los rectores es muy pobre. Defender esta cuestión solamente con la invocación de las becas a los estudiantes me parece que es no darse cuenta que la discusión es ideológica, es una cuestión de políticas públicas que involucra muchas más razones que esa. Porque si fuera esa la única razón, bueno, la verdad que no habría otras soluciones. Vamos a ir completando el abordaje de este tema, primero con Gonzalo, después con Neco. Algunos comentarios que se hicieron fue con respecto a las becas, ¿no? Porque dicen que ahora ese dinero se utilizaba para becar estudiantes en las privadas. También es un argumento... Recién lo citaba justamente. Es un argumento un poco pícaro en el sentido de que está poniendo rehenes a muchos jóvenes que hoy en día no podrían estar estudiando en esas universidades si no fuera por las becas. Yo conozco muchos compañeros que realmente están concurriendo a universidades privadas que de no ser por esas becas no podrían hacerlo. E incluso en carreras que no las ofrece la Universidad de la República. Pero no están vinculadas una cosa con otra. Bueno, pero a mí lo que me parece que si queremos podemos dar una discusión sobre el sistema terciario en general. Claro. ¿Por qué no existe, como en muchas partes del mundo, un sistema único de becas que sea el Estado el que asigne a qué universidad va, de qué manera se provee y con un concurso o lo que sea, concursando por becas directamente? No, pero acá lo que está haciendo es cada universidad lo va a hacer de alguna manera. La Universidad de la República lo hace mediante bienestar universitario, que también asigna becas, con sus comedores, con determinadas partidas que recibe cada uno de los estudiantes, que me parece muy valioso y que los que egresamos de ahí también aportamos con un fondo de solidaridad, porque es mentira que la Universidad de la República es gratis, eso vamos a arrancar por ese lado, es gratis mientras estás estudiando. Y la gente que no se recibe nunca termina pagando. Pero los que tuvimos la suerte de recibirnos y los que nos recibimos, vamos a terminar pagando el monto de dinero que el Estado, la Universidad de la República en particular, definió que nosotros debemos retribuir, que me parece totalmente de acuerdo y que muchos estudiantes no llegarían. Pero la discusión es, ¿vamos a recortar ese monto de dinero que se está yendo a las universidades privadas? ¿Por qué? Porque hay... No es comparable las exoneraciones que recibe la UDELAR con las universidades privadas. Entonces también sacásela de la UDELAR. El tema es que ahora no se puede seguir recortando cosas. No se puede seguir recortando, ¿por qué? Porque estamos discutiendo sobre la rendición de cuentas, sobre un momento expeditivo, como bien decía Oscar, sobre un momento que no es una discusión para dar profundamente sobre políticas públicas. Esto capaz lo teníamos hace un año, o dentro de un año, o dentro de 6 meses incluso, y podríamos estar hablando realmente qué sistema terciario unificado podemos tener. Hoy en día es una sumatoria de universidades y no un sistema que se sienta a discutir todos los días. Leonardo. Sí, yo primero quiero decir que la aseveración de que no se hace investigación ni extensión no es así. Quizás no sea con la magnitud que se hace en la universidad pública, por razón hasta diría de escala y de tamaño.
pero yo doy en clase en una universidad católica y se hace extensión universitaria y se hace investigación, es condición para dar clase, el análisis, ver qué publicaciones se tuvo en el año, etcétera, etcétera. Existen revistas que están arbitradas, no es como muchas veces en otro lugar donde cualquiera publica cualquier cosa. O sea, yo creo que no se puede llegar a esa aseveración tan ligeramente. Ahora bien, esta discusión es una discusión enteramente dentro del Frente, porque esta criatura la inventó el Frente y ahora la quiere matar el Frente, porque no existía esta exoneración. Ahora, sí es cierto que no todas estas donaciones van a becas, porque también van a proyectos. Yo conozco donaciones que van a proyectos específicos. Entonces, quizás lo que haya que hacer es transparentar para qué van las donaciones. Tanto va para beca y en qué condiciones, tanto va para investigación, en qué condiciones, pero no directamente hacer una tabla rasa y decir no va más. Yo creo que es un profundo error político del Frente Amplio, es un profundo error para los sectores medios que mandan a muchos de sus hijos a estas universidades, que lo que sienten no es que le van a quitar la beca, lo que sienten es un claro sentimiento de resentimiento hacia la universidad privada y hacia lo privado. Y eso creo que es un profundo error, que lo va a terminar pagando en algún momento electoralmente el Frente. Desde la audiencia hay una cantidad de mensajes, pero alguno plantea paradojas que están escondidas en este debate. Martín, por ejemplo, dice, recordemos que toda la población del Uruguay paga impuestos para financiar a la Universidad de la República, permitiendo que una minoría muy pequeña se reciba, adquiera un título y después vaya al exterior o se quede para ganar los sueldos más altos de nuestro país. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿me permitís ahí, Emiliano? Sí. La redistribución del gasto público en la universidad pública es absolutamente regresivo. Y eso es un debate que nunca la universidad lo quiso dar en términos claros. No va a los sectores de menores ingresos, notoriamente. Un porcentaje muy ínfimo de los sectores de menores ingresos va a la universidad. Directamente terminan muchas veces financiando a sectores de altos ingresos que terminan pagándolo vía después el Fondo de Solidaridad de vuelta, ¿no? O sea, que la universidad sea gratuita es también una gran falacia. Se nos termina el tiempo. ¿Algo más de tu lado, Gabriel? No, solo una pregunta. Claramente, Leonardo, muestra esto lo de la ideología. O sea, el ataque a la universidad pública ha sido permanente desde todos lados y en realidad el poner las universidades privadas como un modelo de eficiencia es también una visión ideológica del otro lado. Yo discrepo fraternalmente con esa visión ideológica y creo que está bueno discutirlo en todo. Creo que no hay ninguna manera de hacer un acceso más democrático a la educación terciaria que la educación pública. Ninguno. Pero eso lo veremos con tranquilidad. Y una pregunta, porque está bien que creo que el Frente Amplio lo aceleró, pero esto de la exoneración, ¿no es una ley de 1996, Leonardo? La del 75% no, era la exoneración normal. La que se subió fue en el gobierno de Tabaré. Mira, acá, para justamente redondear o pasar en limpio esta información, viene muy bien un correo electrónico que nos manda Alberto Sayagués, que aclara los antecedentes del sistema. Dice, este sistema fue creado en 1991, aunque en ese momento estaba dirigido a escuelas. Luego se fue aprobando aditivos en los años posteriores, extendiendo su aplicación a otras entidades y destinos. Y en la reforma tributaria, la del gobierno Vázquez I, se sistematizó la normativa que había crecido por agregación con algún ajuste menor que no permite entonces que el Frente Amplio se atribuya la paternidad fundacional. Y nos pasa acá el texto de la ley 16.226 de octubre de 1991 con su artículo 462, que justamente era el origen de toda esta historia, de todo este sistema de donaciones, ¿no?